Bueno, hasta ahora en esta unidad mostramos algunos ejemplos y ustedes metieron las manos en el Logic, aprendieron los diferentes paradigmas de simulación, hicieron algunos de los casos que habían por ahí y ahora nos vamos a meter en un pequeño caso de estudio de lo que es la optimización, es decir, maximizar o minimizar una función objetivo. Que no se preocupen, ya nos vamos a meter un poco más conceptualmente qué es eso, que no es tan difícil de entender. Supónganse que tengamos un problema de ruteo, más específicamente hay un problema bastante conocido que se llama el TSP, que es el Traveling Salesman Problem, que es el problema del viajero, que consiste en una serie de ciudades representadas por puntos que un viajero tiene que recorrer de la manera más óptima, al menor costo. Que en este caso el costo está representado por la distancia recorrida. Es decir, uno tiene que conectar todos estos puntos de la forma más óptima posible en términos de recorrido. Por ejemplo, unirlos de esta manera. ¿Cuál es el problema? Porque parece bastante trivial esta solución. Cuando uno empieza a agregar puntos, se escapa de lo que es la habilidad humana e inclusive cuando uno se mete en lo que es algoritmos, si bien uno podría pensar en el algoritmo que no falla, que es lo que se llama el algoritmo exploratorio, donde se prueban todas las combinaciones de camino, el problema con eso es que a medida que uno agrega un punto, el esfuerzo de cálculo pasa a ser exponencial. Y por ejemplo, en una serie de 10 puntos, uno puede resolver el problema matemáticamente exploratorio en, no sé, 2 minutos. Cuando uno le mete un punto más, o sea 11 puntos, ese tiempo pasa a ser 50 minutos. Le agrego un punto más y pasa a ser 5 horas. Le agrego un punto más y pasa a ser una semana. Le agrega un punto más y pasa a ser 10 meses, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Se dan cuenta que si uno quiere resolver un sistema de 30 puntos de esta manera, no es posible directamente con un algoritmo exploratorio, por lo menos con las computadoras como están hoy. Entonces, la dificultad de este problema yace en qué algoritmos de optimización se pueden utilizar y generar para resolverlos. Y en este caso que les voy a mostrar ahora, se generó uno, basándose en algo que ya se conocía, no es un invento nuevo, pero se creó usando el AnyLogic. Para eso vamos a ir un poco al mundo natural, al mundo de las hormigas, ¿sí? Hay una especie de hormigas que no ve y que la forma en que esas hormigas encuentran comida, o sea, una vez que sale el hormiguero, tienen que de alguna manera buscar comida afuera. Al no ver, piensen que las hormigas salen para todos lados, el 90% de las hormigas muere, pero las pocas hormigas que encuentran comida generan un camino. ¿Cómo es que generan un camino? Cada vez que las hormigas caminan, dejan una hormona que se llama feromona, ¿sí? Que las mismas hormigas, cuando deciden a dónde caminar, como que la huelen y la pueden seguir. Entonces piensen en lo que pasa. El 90% de hormigas que muere deja un nivel de feromona, que algunas otras hormigas las pueden seguir y se pueden seguir muriendo, sí, eso pasa, pero las hormigas que encuentran comida logran comer y porque comen sobreviven más tiempo y pueden volver al hormiguero por su mismo camino de feromona. Y entonces piensen lo que pasa con ese trazo de feromona es que se va intensificando. Entonces ese trazo de feromona se va intensificando y las hormigas, en vez de salir para todos lados, empiezan a salir hacia ese lugar. Acá hay un pequeño esquema, ¿sí? de las hormigas yendo entre dos puntos. Cuando se le pone una barra en el medio, las hormigas generan la forma de llegar a estos dos puntos es equidistante. Cuando uno le pone una barra, las hormigas, algunas van a ir por el camino largo, pero la mayoría van a dejar un mayor trazo de feromona y van a seguir el camino corto, ¿no? Ese es el concepto de lo que es las hormigas. Traduciendo esto al problema del viajero, así como las hormigas dejan feromona, supongan que en vez de mandar un viajero, antes de mandar al viajero, mandamos hormigas virtuales. ¿Sí? Estas hormigas virtuales dejan feromona. Lo que tiene que hacer la hormiga es recorrer todos los puntos, ¿sí? Y la forma en que decide, una vez que está en un punto, a qué otro punto ir, depende de la distancia entre esos dos puntos y los otros puntos a los cuales puede ir siguientes, y la feromona que se haya dejado en ese trazo. De esa manera, la primera hormiga que sale, que hace un recorrido casi aleatorio, en verdad, siguiendo por distancia, hace un camino completamente subóptimo, deja un nivel de feromona.
cuando empiezan a venir las siguientes generaciones de hormigas, se empiezan a, probabilísticamente, pues un modelo estocástico, empiezan a generar otros caminos alternativos y a medida que generan caminos recorridos completos mejores, dejan más feromona que la hormiga anterior que hizo un camino peor. Entonces es como que es un sistema que premia que el recorrido haya sido menor y porque ese recorrido es menor, la siguiente hormiga va a tener una mayor facilidad de hacer un recorrido menor todavía. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo pensamos un poco a esto en términos del modelo de simulación, ¿sí? ¿Cómo sería la estructura de este modelo? Bueno, siempre se parte desde un main. Dentro del main dijimos que vamos a tener hormigas, no vamos a lanzar una por vez, sino que vamos a lanzar en generaciones masivas de hormigas. Y también tenemos nuestros nodos o puntos. ¿Sí? Los nodos son los que queremos llegar a optimizar. Estos nodos tienen, espacialmente, tienen unos parámetros que los vamos a definir como X e Y. Y adentro de estos nodos hay enlaces, que son los que unen a los nodos. Y estos enlaces son muy importantes porque son los que definen la distancia. O sea, estos enlaces tienen un parámetro de distancia. Y estos enlaces también tienen un parámetro de la feromona que hayan dejado hasta el momento. ¿Sí? Y las hormigas no tienen parámetros, sino que tienen un recorrido posible, que son los puntos que restan por recorrer de los puntos enteros. Si ya pasó por el punto 1, vaya al punto 2, no puede volver al punto 1 porque ya pasó por ahí. Y un recorrido hecho. Y en el mismo main va a haber un recorrido óptimo hasta el momento. Y el main es el que cuando las hormigas vuelven, ¿sí? Cuando las hormigas vuelven, es el que dice, bueno, esta generación de hormigas terminó, ¿cuánta feromona se deja? Y entonces las hormigas dejan feromona, hay funciones de por medio, es un poco más complejo esto, pero estructuralmente es bastante simple y esto es lo que está generado en el AnyLogic. Bien, vamos a pasar al AnyLogic ahora. Tenemos nuestro modelo TCP/ANTS con los 4 objetos que vimos recién en nuestro esquema. Tenemos el main, el punto, que es el nodo, la hormiga y el enlace. Fíjense que el enlace tiene distancia y feromona. ¿Sí? También tiene un atractivo para la hormiga que viene. Y las hormigas, entre otras cosas, tienen el camino por recorrer y el camino recorrido. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Es cómo eligen el camino a seguir. Dijimos que era una mezcla entre la distancia y la feromona. Bueno, ¿cuánto peso le va a dar a la distancia y cuánto peso le va a dar a la feromona? Y es una probabilidad. Piensen que si la hormiga está en el punto 1 y tiene que definir entre el punto 2 y el punto 3, del punto 1 al punto 2 va a haber una distancia y una feromona, del punto 3 va a haber una distancia al punto 3 va a haber una distancia y una feromona. Lo que hace la hormiga es mete la ecuación de valor en función a la feromona y la distancia que hay en cada uno. Este le puede dar 0.3, este le puede dar 0.5. Y entonces quiere decir que hay este le puede dar 0.3, este le puede dar 0.7, quiere decir que hay un 30% de probabilidad de que la hormiga vaya para este lado y un 70% de que vaya para este lado. O sea, es probabilístico. De cada 10 hormigas, 3 van a elegir este camino y 7 van a elegir este camino. ¿Qué es lo que genera eso? Que se destrabe el sistema. Porque lo que puede pasar, si no, es que queden en un recorrido subóptimo, pero que no pueden salir de ahí porque no hay una forma fácil de destrabar ese recorrido. Bien, ahora vamos a ver cómo es la simulación. Bien, tienen una interfaz en el main, esto ya lo vimos en otras cosas, uno define la cantidad de nodos a optimizar, supónganse 20 en este caso, ¿sí? Y uno empieza a correr y ya está. Acaba de optimizar el recorrido, lo que me muestra este gráfico de acá es las veces que encontró un recorrido más corto que el anterior, ¿sí? Y cuál fue la distancia total de ese recorrido, que es esta misma distancia de acá. Y lo que me está mostrando acá, cada vez que ven un puntito acá, este 17.000, son las generaciones de hormigas que se fueron creando. ¿Sí? Y lo que está pasando es que hay una variación de parámetros, esto que les conté de que le da más peso a la feromona, más peso a la distancia,
va variando en el tiempo para poder destrabar y sacar, hay un óptimo de esa combinación, dependiendo de qué es lo que está pasando, es muy difícil de encontrar ese óptimo, o sea, es optimizar una optimización, que parece redundante, pero no lo es, se hace de hecho, y en vez de optimizar eso, lo que hace es, está variando continuamente esos parámetros para ver si mejora el sistema o no mejora el sistema. Fíjense que cuando yo le agrego un más nodo, supónganse 32, se va a hacer un poco más engorroso el sistema. De hecho, ahí no pudo encontrar un óptimo. Visualmente uno entiende que si hay cruces, quiere decir que no se encontró un óptimo, pero si ustedes le dan tiempo a este modelo de simulación, o si hasta ustedes lo quieren manejar manualmente a los parámetros, y este modelo lo pueden encontrar después online para jugar si quieren, van a ver que lo va a solucionar de hecho. Y otra cosa interesante es que esto es, voy a bajar para que sea más fácil de resolver, esto es en tiempo real, continuamente. Ahí ya encontré el óptimo. Yo puedo, es más, ahí encontré un nuevo óptimo. Yo puedo cambiar este punto de acá y claramente el camino óptimo va a cambiar. Yo le puedo hacer la vida imposible y va a ir encontrando óptimos constantemente. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Es una optimización en tiempo real, es un algoritmo que fue hecho a través de simulación de agentes, tiene algo de discreta también, y lo bueno es que sirve para, de acá a la aplicación, no hay mucho camino por recorrer, es pensar en una optimización logística, donde además como se puede resolver en tiempo real y de forma muy rápida, se puede pensar en, bueno, hubo un bloqueo, ¿qué pasa si hay un bloqueo en algún lado? Si hay una construcción, si pasa X, Y o Z y se tiene que cambiar el recorrido, ¿cuál es el nuevo recorrido a tomar que se encuentra bastante rápido? Bien, este fue el caso de optimización de recorrido, ¿sí? Y con esto terminamos lo que es la unidad 2.